¿Cómo puedo saber lo que siente otra persona? Esta pregunta aparentemente simple se convirtió en el centro de la investigación filosófica de una joven estudiante alemana, Edith Stein. Trabajaba como asistente de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, pero su investigación doctoral sobre la empatía abriría un camino completamente nuevo en la filosofía. La pensadora había identificado un problema fundamental. Si solo tengo acceso directo a mis propias vivencias internas, ¿cómo puedo conocer las vivencias de los otros? No puedo sentir el dolor de otra persona directamente, pero tampoco es simple inferencia lógica. La empatía es un tipo especial de acto donde experimento las vivencias ajenas como ajenas, manteniendo la distinción entre yo y tú. Su genio consistió en desarrollar una teoría completa de la persona humana que integraba cuerpo, psique y espíritu en una unidad dinámica. La persona no es solo conciencia abstracta ni organismo biológico, sino una estructura tripartita, donde cada dimensión tiene su propia legalidad, pero todas forman un todo inseparable. Años después, su camino tomaría un giro extraordinario. La filósofa judía se convertiría al catolicismo. Entraría como monja carmelita y moriría en Auschwitz en 1942. Una mujer mira por la ventana y ve llover. La experiencia es simple pero contiene múltiples capas. Hay el agua cayendo como hecho físico. Hay la percepción visual de las gotas. Hay el sentimiento de melancolía que la lluvia despierta. Hay el recuerdo de otras tardes lluviosas. Hay el significado cultural de la lluvia en su contexto. Entonces una pregunta surge: ¿cómo estudiar esta experiencia tal como se da sin reducirla a explicaciones que la deformen? La ciencia natural analiza las moléculas de agua pero pierde la vivencia de contemplar la lluvia. La psicología estudia los estados mentales, pero pierde el fenómeno mismo tal como aparece a la conciencia. Entonces se necesita método que respete la experiencia en su riqueza original, que la describa con rigor sin empobrecerla mediante categorías previas que la desfiguran. La fenomenología asume el método riguroso de descripción directa de las vivencias, tal como se presentan a la conciencia, sin prejuicios teóricos, suspende temporalmente las explicaciones causales para concentrarse en cómo aparecen las cosas. Cuando ves un árbol no empiezas preguntándote si existe realmente fuera de tu mente, ni cómo funcionan tus neuronas al percibirlo. Simplemente describes la experiencia del árbol tal como se da, su verdor, su altura, su solidez. Este método revolucionó la filosofía porque liberó el estudio de la conciencia, de las teorías que imponían esquemas previos sobre la experiencia vivida, pero la orienta hacia la vida concreta en lugar de quedarse en análisis abstractos de estructuras formales. Hay riesgo de que la descripción fenomenológica se vuelva ejercicio técnico desconectado de las preguntas vitales que importan. Entonces el desafío es mantener el rigor descriptivo mientras abordas cuestiones de sentido, sufrimiento, comunidad, amor, muerte, todas las dimensiones que constituyen la existencia humana concreta. La fenomenología no debe ser solo método académico, sino herramienta para comprender cómo vivimos y qué significa ser persona. Y la búsqueda de sentido, porque la descripción fenomenológica revela que la conciencia humana no es receptora pasiva de datos, sino que busca activamente significado. Cada experiencia viene cargada de intencionalidad, de orientación hacia algo, de pregunta por el para qué. Entonces, estudiar la conciencia es estudiar cómo construimos sentido,
¿Cómo organizamos nuestras experiencias en narrativas coherentes? ¿Cómo encontramos o perdemos dirección en la vida? Esta dimensión de búsqueda es constitutiva, no accidental. La filosofía debe partir de las vivencias tal como se dan sin imponer teorías previas que las distorsionen. Si empiezas con sistema filosófico ya armado, obligas a las experiencias a encajar en categorías predefinidas. Pierdes los matices, las contradicciones, las riquezas que no caben en tu esquema. Entonces el método correcto invierte el orden. Primero observas pacientemente la experiencia. Luego extraes conceptos que la iluminan. Los conceptos sirven a la experiencia, no al revés. Antes que de construcciones abstractas que se alejan de lo vivido, la tradición filosófica produjo sistemas impresionantes, pero frecuentemente desconectados de la vida real. Puedes tener teoría perfectamente coherente sobre el conocimiento que no captura cómo conoces realmente. Puedes tener ética lógicamente impecable, que no toca las decisiones morales concretas que enfrentas. Entonces, hay necesidad de volver a las cosas mismas, a las experiencias originarias desde las cuales surge toda teorización. Mantiene la reducción fenomenológica que suspende las creencias naturales sobre la existencia externa. Cuando describes fenomenológicamente, no afirmas ni niegas la realidad del mundo externo. Simplemente pones entre paréntesis esa pregunta para concentrarte en cómo aparecen las cosas a la conciencia. Esta suspensión no es escepticismo, sino método que permite ver aspectos que normalmente pasas por alto. Es como cambiar de actitud para descubrir estructuras que la actitud natural oculta. Pero insiste en la apertura al mundo real donde la experiencia ocurre. La reducción no puede convertirse en encierro solipsista, donde solo estudias tu conciencia aislada. Tu experiencia siempre es experiencia de algo. Tu conciencia siempre está dirigida hacia el mundo y hacia otros sujetos. Entonces, la descripción fenomenológica revela precisamente esta apertura constitutiva. No hay interioridad cerrada, sino salida permanente hacia lo que te trasciende y a los otros que compartes el mundo. La experiencia del otro no es derivada ni secundaria, sino originaria. Cuando encuentras a alguien, no infiere, primero que tiene mente como tú. Lo experimentas directamente como sujeto, como centro de vivencias, como alguien que siente y percibe desde su perspectiva. Entonces la intersubjetividad es dato fenomenológico fundamental que debe ser descrito en su especificidad. La relación con otros no es problema epistemológico, sino estructura básica de la experiencia humana. Articula la fenomenología y la metafísica, superando la limitación del método puramente descriptivo. Describir las estructuras de la conciencia es importante, pero no suficiente. Necesitas también preguntar por el ser de lo descrito, por el fundamento ontológico de las estructuras fenomenológicas. Entonces hay paso legítimo de la descripción a la pregunta metafísica, de cómo aparecen las cosas, a qué son realmente. Este paso no traiciona la fenomenología, sino que la completa, y no se queda solo en la descripción sin avanzar hacia preguntas últimas. Hay diferencia entre describir que la conciencia busca sentido y preguntar si existe sentido objetivo. Entre describir la experiencia moral y preguntar por el fundamento de los valores, entonces la fenomenología abre camino, pero no debe cerrarse a las preguntas metafísicas que surgen naturalmente de sus propios análisis. Puede y debe dialogar con la tradición metafísica que pregunta por el ser, el fundamento, lo absoluto.
sin perder su rigor descriptivo, pero sin limitarse artificialmente a la pura descripción. Alguien llorar. Inmediatamente sabes que sufre. No calculas probabilidades ni haces inferencias complejas. Simplemente captas su dolor. Pero ¿cómo es posible este conocimiento directo de la experiencia ajena? Tu tristeza la vives desde dentro, mientras la tristeza del otro la observas desde fuera. Entonces parece que hay abismo insuperable entre tu interioridad y la ajena. Algunos filósofos concluyeron que nunca conoces realmente al otro, sino solo proyecciones de tu propia experiencia. Pero esta conclusión contradice lo que vives cotidianamente. Efectivamente accedes a las vivencias ajenas de manera que no es simple adivinación ni analogía. Hay tipo de experiencia específica que permite este acceso peculiar. La empatía es el acto por el cual percibimos las vivencias de otra persona como vivencias suyas, manteniendo clara la distinción. Cuando empatizas con quien sufre, no confundes su dolor con el tuyo. Sabes que es él quien sufre, no tú, pero tampoco es conocimiento abstracto, como cuando sabes que 2 más 2 son 4. Es captación que tiene cualidad experiencial, aunque no sea experiencia originaria tuya. Entonces, hay modo único de conocimiento que no es ni vivencia directa ni mera inferencia, sino algo intermedio que merece análisis cuidadoso. No propias porque mantienes conciencia de la diferencia entre tu centro vivencial y el ajeno. Si confundieras las experiencias del otro con las tuyas, habría fusión patológica, no empatía genuina. La madre que sufre con su hijo mantiene claridad de que es el hijo quien experimenta originariamente el dolor. Ella lo experimenta manteniendo la alteridad. Entonces la empatía respeta la distancia, mientras crea puente. Hay simultaneidad de conexión y diferenciación que constituye su estructura peculiar. No es mera inferencia lógica como cuando deduce existencia de fuego por el humo. Las inferencias son conclusiones racionales que derivas de premisas. Pero cuando ves rostro triste, no razonas primero que la tristeza se expresa así, luego concluyes que la persona está triste. Hay captación directa aunque mediada. Ves la tristeza en el rostro, no detrás del rostro. Entonces, hay evidencia que no requiere paso argumentativo previo, aunque tampoco sea intuición mística de esencias ocultas, ni proyección de tus propios estados sobre el otro tratándolo como pantalla. La proyección sería imponer tu experiencia sin captar realmente la ajena. Sería narcisismo, que solo ve reflejos de sí mismo. Pero la empatía genuina capta lo diferente. Reconoce que el otro experimenta el mundo desde perspectiva distinta, con matices que tú no tienes. Entonces hay apertura real a la alteridad no simple, reproducción de lo conocido. El otro te sorprende, te muestra dimensiones de la experiencia que no anticipabas, sino una experiencia directa, aunque no originaria. Experimentas originariamente solo tus propias vivencias desde tu centro, pero mediante la empatía tienes acceso experiencial a vivencias cuyo centro no eres tú. Es conocimiento que participa de la inmediatez de la experiencia sin ser experiencia propia. Entonces hay grados de evidencia, máxima en tu vivencia directa, menor pero real en la empatía, mínima en la inferencia abstracta. Esta gradación permite comprender la especificidad del acceso empático, mediada por el cuerpo propio que expresas y el ajeno que percibes. Tu corporalidad es punto de partida porque desde tu perspectiva corpórea percibes el mundo. El cuerpo ajeno es punto de llegada porque en sus gestos, posturas, expresiones faciales se manifiestan las vivencias internas. Entonces hay circuito. Desde tu experiencia corporal comprendes los signos corporales del otro, pero esta comprensión no es
automática, sino que requiere acto específico de captar el sentido expresivo de su corporalidad. Gracias a la empatía se muestra que los seres humanos comparten estructura común. Si no tuvieras estructura vivencial similar, no podrías comprender las experiencias ajenas. Cuando el otro sonríe, comprendes alegría porque tú también experimentas la conexión entre sonrisa y alegría. Entonces, la posibilidad misma de la empatía revela comunidad básica de naturaleza. No eres radicalmente diferente del otro, sino que participas de la misma. Estructura de conocimiento y afectividad que hace posible el entendimiento mutuo. De conocimiento porque ambos tienen capacidades perceptivas, intelectuales, volitivas similares aunque con variaciones individuales. Conoces mediante sentidos, conceptos, juicios, lo mismo el otro. Entonces hay base común que permite comunicación. Si fueran estructuras completamente heterogéneas, la comprensión sería imposible. Pero la similitud no es identidad. Cada uno actualiza estas capacidades de modo único. Y afectividad porque ambos experimentan sentimientos, emociones, estados de ánimo con la misma estructura básica. El otro puede estar alegre, triste, ansioso, sereno. Todas estas son posibilidades que tú también tienes. Entonces, reconoces en él estados que conoces por experiencia propia. Aunque los matices específicos sean diferentes, esta similitud afectiva es más profunda que la cognitiva, porque toca dimensiones menos conscientes de la existencia. Por eso la empatía funda la posibilidad de la alteridad auténtica. Sin empatía, el otro sería objeto opaco, sin interioridad accesible. Solo mediante la captación empática descubres que hay otro sujeto cuya vivencia es tan real como la tuya. Entonces la alteridad no es construcción teórica, sino descubrimiento experiencial. El otro se revela como otro yo, como centro de experiencias que merecen respeto porque son vivencias genuinas, no ficciones. La solidaridad verdadera, porque comprendes desde dentro el sufrimiento ajeno. La solidaridad puramente abstracta es débil porque no toca tu afectividad, pero cuando empatizas el dolor del otro, te afecta realmente, no con la misma intensidad que si fuera tuyo, pero genuinamente. Entonces surge impulso de ayudar, que no es solo deber moral abstracto, sino respuesta afectiva a dolor que has captado empáticamente. La ética encuentra aquí fundamento experiencial, no solo racional. Y la comunidad auténtica que se construye sobre reconocimiento mutuo, la comunidad no es suma de individuos aislados, ni fusión donde pierdes identidad. Es red de relaciones empáticas, donde cada uno mantiene su centro, pero está abierto a los otros. Entonces la empatía es cemento que une sin homogeneizar. Permite convivencia que respeta diferencias mientras crea vínculos genuinos basados en comprensión mutua, no solo en intereses compartidos. Despiertas por la mañana y antes de cualquier reflexión ya eres alguien. Hay un yo que experimenta sin necesidad de demostración. Este yo no es concepto abstracto, sino realidad vivida, centro desde el cual percibes, sientes, piensas, quieres, pero este yo nunca está completamente solo. Incluso en la soledad física llevas las voces de otros. Los otros te constituyeron mediante el lenguaje, las normas, los afectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo comprender esta relación fundamental entre el yo y los otros sin reducir a ninguno de los polos, sin disolver el yo en lo social ni encerrar al yo en solipsismo? El yo se reconoce como sujeto, viviente que siente y comprende mediante autoconciencia no reflexiva. No necesitas pensarte para ser tú. La autoconciencia es inmediata.
Estás presente para ti mismo en cada vivencia sin requerir acto adicional de observación. Entonces el yo es dato originario, no resultado de construcción. Hay certeza del yo que precede a todas las otras certezas, pero este yo no es sustancia fija, sino flujo de vivencias unificadas desde un centro permanente, pero siempre frente a otros yos que descubres mediante la experiencia empática. El yo no se da aislado sino en relación. Incluso la soledad es privación de relación, no ausencia absoluta de referencia a otros. Entonces el yo y el tú son correlativos. Te descubres como yo precisamente porque hay otros que no son tú. La identidad personal es relacional, no absoluta. Te defines por tus vínculos tanto como por tu interioridad. El tú aparece como el centro de vivencia semejante a ti, porque comparte tu estructura, pero con contenidos propios. Cuando dices tú a alguien, no te refieres a objeto externo, sino a otro sujeto que también dice yo desde su perspectiva. Entonces hay simetría básica. El otro para ti es tú, pero para sí mismo es yo. Esta reciprocidad de perspectivas funda la posibilidad del diálogo genuino donde ambos son sujetos, no uno sujeto y otro objeto. Irreductible a objeto, porque mantiene su carácter de centro vivencial. Puedes objetivar al otro tratándolo como cosa, pero esta objetivación es violencia que niega su realidad más profunda. El otro resiste la reducción a objeto, porque sigue siendo sujeto que te mira, que te interpela, que escapa a tu control completo. Entonces hay límite de la objetivación que revela la trascendencia del otro respecto a tus categorías. La relación yo-tú se da en un mundo común compartido donde ambos estáis situados. No hay dos mundos privados separados, sino un mundo que ambos habitáis desde perspectivas diferentes. Cuando habláis del mismo árbol, no son dos árboles privados, sino el mismo árbol que ambos ven desde ángulos distintos. Entonces, la intersubjetividad presupone objetividad. El mundo compartido es condición de posibilidad de la comunicación. Sin él, estarían encerrados en burbujas incomunicables, no en conciencias aisladas que luego intentan conectarse mediante inferencias. La imagen tradicional del problema del otro plantea primero conciencias cerradas, que luego deben demostrar la existencia de otras conciencias. Pero esta es falsa partida. Nunca estás cerrado radicalmente. Tu conciencia es constitutivamente abierta al mundo y a otros. Entonces no hay problema de salir del encierro, porque nunca hubo tal encierro. El solipsismo es posibilidad teórica, no vivencia real. La empatía es el puente entre mi mundo interior y el mundo interior del otro, permitiendo comprensión mutua. Sin empatía habría abismo absoluto entre subjetividades. Con ella hay acceso real aunque limitado. El otro nunca es completamente transparente porque su interioridad es inagotable. Pero tampoco es completamente opaco porque la empatía capta dimensiones genuinas de su experiencia. Entonces hay tensión productiva entre accesibilidad y misterio que caracteriza toda relación genuina. Las implicaciones éticas son inmediatas. Si el otro es tú, no objeto, entonces merece respeto absoluto. No puedes tratarlo como medio para tus fines sin violentar su dignidad. La relación yo-tú es encuentro entre libertades, donde cada uno reconoce al otro como fin en sí mismo. Entonces, la ética no se funda en reglas abstractas, sino en la estructura misma de la relación interpersonal,
donde el rostro del otro te interpela exigiendo respuesta responsable. Un atleta entrena durante horas perfeccionando su técnica. Sus músculos responden con precisión a los comandos neurológicos, pero hay algo más que simple mecánica corporal. Mientras corre siente cansancio, pero también determinación de continuar. Experimenta frustración cuando falla y alegría cuando mejora. Estas emociones no son solo químicas cerebrales, tienen cualidad vivencial que trasciende lo físico. Además, en cierto momento, reflexiona sobre el sentido de su entrenamiento. Pregunta si vale la pena el sacrificio. Evalúa sus prioridades. Estas consideraciones sobre valor y propósito pertenecen a dimensión diferente de las sensaciones corporales y los estados afectivos. Entonces hay 3 niveles operando simultáneamente que no pueden reducirse uno al otro. La persona humana es una unidad indivisible donde cada dimensión está presente en todas las operaciones. Cuando sufres un dolor físico, no es solo tu cuerpo el afectado. Tu estado emocional cambia volviéndose irritable o deprimido. Tu capacidad de concentración espiritual disminuye porque el dolor distrae. Entonces no hay separación real entre los niveles, sino interpenetración constante. Cada aspecto colorea a los otros, creando experiencia integrada. Esta unidad es fundamental para comprender al ser humano porque los reduccionismos que aíslan una dimensión falsifican la realidad. De cuerpo, psique y espíritu como 3 estratos que se distinguen pero no se separan, el cuerpo te ancla en el espacio físico, dándote ubicación concreta, peso, resistencia material, necesidades biológicas que no puedes ignorar sin consecuencias. La psique alberga tu vida afectiva con sus alegrías, tristezas, deseos, impulsos que fluyen con cierta independencia de tu voluntad consciente. El espíritu es tu apertura a lo universal mediante la cual captas verdades, reconoces valores, tomas decisiones libres que trascienden las determinaciones naturales. El cuerpo está anclado en el mundo físico, sometido a leyes naturales. Tu organismo necesita nutrientes, descanso, protección contra elementos dañinos. Estas son exigencias materiales que compartes con los animales. Pero tu corporalidad humana tiene peculiaridad porque está animada por dimensiones superiores. No es simple máquina biológica, sino cuerpo expresivo, donde se manifiestan estados psíquicos y decisiones espirituales. Tu rostro revela emociones, tu postura comunica actitudes. Entonces el cuerpo humano es materialidad espiritualizada. La psique alberga los sentimientos y las disposiciones afectivas que constituyen tu tono emocional básico. Hay sentimientos reactivos como el miedo ante amenaza o la alegría ante noticia buena. Hay también estados de ánimo más difusos como la melancolía o el entusiasmo que no tienen causa específica pero colorean toda tu experiencia. Esta vida afectiva tiene cierta autonomía porque no controlas completamente tus emociones, aunque puedes influir en ellas. Entonces la psique es estrato intermedio entre la necesidad corporal y la libertad espiritual. El espíritu se abre a los valores y a la verdad trascendiendo lo inmediato. Cuando juzgas que algo es verdadero, independientemente de tus preferencias, ejerces actividad espiritual. Cuando reconoces que cierta acción es justa, aunque te perjudique, estás captando valor objetivo. Esta capacidad de trascender tus intereses inmediatos, de orientarte por principios universales, de buscar sentido último, define lo específicamente espiritual que no se reduce a procesos psicológicos ni a funciones biológicas.
Estas dimensiones se interpenetran modificándose mutuamente. El cansancio corporal afecta tu estado de ánimo volviéndote irritable. La irritabilidad dificulta la concentración espiritual. Inversamente, una decisión espiritual de perseverar puede fortalecer tu ánimo, permitiéndote soportar mejor el dolor físico. Entonces, hay causalidad recíproca donde cada nivel influye sobre los otros. No hay determinación unidireccional desde lo inferior a lo superior, ni desde lo superior a lo inferior, sino interacción compleja. Y se influyen recíprocamente, creando unidad dinámica. Tu salud corporal facilita la serenidad psíquica, que a su vez favorece la claridad espiritual. Pero también una vida espiritual intensa puede compensar debilidades corporales o psíquicas, dando fuerza para enfrentar enfermedades o depresiones. Entonces la persona no es suma de partes, sino totalidad donde cada aspecto participa de los otros. La salud verdadera requiere armonía de los tres niveles, no solo ausencia de enfermedad física, sin confundirse porque mantienen su especificidad ontológica. Aunque interpenetrados los niveles no se mezclan perdiendo sus características propias, lo corporal sigue siendo material con extensión espacial. Lo psíquico mantiene su carácter vivencial con su flujo temporal específico. Lo espiritual conserva su orientación hacia lo universal y lo absoluto. Entonces hay jerarquía donde cada nivel tiene su naturaleza propia, pero está abierto a los otros permitiendo integración sin fusión. Por eso cualquier reduccionismo puramente biológico empobrece lo humano eliminando dimensiones constitutivas. Si reduces al ser humano a organismo biológico, pierdes la vida afectiva con su riqueza de matices emocionales. Pierdes la vida espiritual con su capacidad de verdad y valor. Entonces las neurociencias pueden estudiar correlatos cerebrales de la conciencia, sin capturar la experiencia vivida. La biología evolutiva explica el origen del organismo, sin dar cuenta de la apertura a lo absoluto. O psicológico, que ignora tanto la base corporal como la dimensión espiritual. El psicologismo reduce todo a estados mentales, tratando la verdad como simple creencia subjetiva y los valores como proyecciones emocionales. Pero esta reducción pierde la objetividad que caracteriza los actos espirituales. Cuando conoces una verdad matemática, no es solo tu estado psicológico, sino captación de realidad objetiva. Entonces necesitas reconocer la irreductibilidad de lo espiritual para comprender plenamente al ser humano. ¿Quién eres exactamente en este instante? La pregunta parece simple, pero esconde complejidad extraordinaria. Ahora mismo estás leyendo estas palabras. Esta es una actividad que realizas, pero no eres solo esta acción porque hace 5 minutos estabas haciendo otra cosa y seguías siendo tú. Entonces hay algo que permanece a través de tus acciones cambiantes, pero tampoco eres sustancia fija completamente, independiente de lo que haces, porque tus decisiones te transforman. Quien eras hace 10 años no es idéntico a quien eres hoy. Entonces necesitas comprender cómo puede haber identidad personal sin rigidez absoluta. Cómo eres proceso sin dejar de ser unidad. La persona es un todo vital y unitario que no se fragmenta en sus diversos aspectos. Cuando actúas, no es solo una parte de ti la que actúa mientras otras partes permanecen inertes. Es toda tu persona la que se compromete, aunque con diferentes grados de intensidad según la actividad. Cuando piensas, no es solo tu mente pensando, sino tú completo pensando. Cuando sientes, no es solo tu corazón sintiendo, sino tú entero sintiendo. Entonces la persona es totalidad que participa íntegramente en cada acto, aunque diferentes dimensiones estén más activas según el caso.
en continuo proceso de hacerse y deshacerse mediante tus decisiones y experiencias. Cada elección te configura fortaleciendo ciertas capacidades mientras debilitas otras. Si cultivas la generosidad, te vuelves más generoso no solo exteriormente, sino en tu estructura personal profunda. Si cultivas el egoísmo, te deformas volviéndote cerrado. Entonces hay plasticidad donde no estás predeterminado completamente, pero tampoco eres infinitamente maleable. Tienes naturaleza que establece límites, pero dentro de esos límites hay margen amplio de autoconfiguración. No se reduce a lo que hace porque la actividad no agota tu realidad. Hay dimensiones de tu persona que permanecen incluso cuando no las ejerces actualmente. Tienes capacidades dormidas que podrías desarrollar si cambiaras de circunstancias. Tienes experiencias pasadas sedimentadas que te constituyen aunque no las recuerdes conscientemente. Entonces, eres más que la suma de tus actos actuales. Hay potencialidades no actualizadas que también te pertenecen estructuralmente, porque también es lo que permanece en los momentos de pasividad. Cuando duermes sigues siendo tú, aunque no estés actuando conscientemente. Cuando descansas después del esfuerzo, no dejas de existir como persona. Esta permanencia no es simple inercia, sino sustrato que hace posible la actividad. Necesitas base estable, desde la cual actuar, porque sin ella serías puro flujo sin identidad. Entonces, hay dialéctica entre permanencia y cambio donde ambos polos son necesarios, incluso cuando no actúa, porque la persona no es solo sus operaciones, sino el fundamento de esas operaciones. Eres capaz de conocer, pero no estás siempre conociendo. Eres capaz de amar, pero no estás siempre amando. Estas capacidades residen en ti como disposiciones permanentes que se actualizan intermitentemente. Entonces hay distinción entre la persona como portadora de capacidades y las actualizaciones específicas de esas capacidades en momentos particulares. Sus capacidades se actualizan cuando las ejerces desarrollándolas progresivamente. El músico novato tiene capacidad de tocar que actualiza mediante práctica hasta volverse maestro. Esta actualización no es solo adquisición de habilidad técnica externa, sino transformación de su estructura personal. Se convierte en músico, no solo hace música. Entonces, la formación personal es proceso de actualización de potencialidades mediante el cual llegas a ser plenamente lo que puedes ser. O se empobrecen según las decisiones y las omisiones. Si tienes capacidad de compasión, pero sistemáticamente la reprimes, esa capacidad se atrofia. Lo que no cultivas se debilita. Entonces hay responsabilidad por las capacidades que dejas morir, no solo por las acciones malas que cometes, sino también por las buenas que omites. La omisión es forma de decisión que te configura negativamente, empobreciendo tu estructura personal. A lo largo de la vida, porque el proceso no es puntual sino biográfico, tu identidad personal es historia donde el pasado pesa sobre el presente, abriendo o cerrando posibilidades futuras. Las decisiones de ayer limitan o facilitan las opciones de hoy. Entonces hay acumulación donde cada etapa prepara la siguiente. Tu biografía tiene coherencia narrativa, aunque no sea completamente determinada, porque siempre hay margen de libertad para cambiar de dirección. La identidad personal integra múltiples dimensiones que deben ser armonizadas. La actividad donde produces y transformas el mundo. La pasividad donde recibes y te dejas afectar. El lenguaje mediante el cual te comunicas y estructuras tu pensamiento. La escucha que te abre a lo que viene de fuera. La donación donde das sin esperar retorno. La acogida donde recibes sin merecerlo. Todas estas son modalidades del existir personal que deben estar presentes equilibradamente para la plenitud. La donación generosa donde das sin cálculo y la acogida receptiva donde aceptas
lo que no controlaste. Estas dos actitudes complementarias revelan la estructura relacional de la persona. No eres mónada cerrada, sino ser abierto que se realiza mediante intercambio. Das y recibes en movimiento circular que te enriquece. Entonces la plenitud personal no es autosuficiencia, sino participación en red de relaciones donde circula el don. Miras el cielo nocturno lleno de estrellas, cada una brillando con luz que viajó millones de años para llegar a tus ojos. La inmensidad te sobrecoge haciendo sentir tu pequeñez. Existes durante décadas breves mientras el cosmos tiene miles de millones de años. Ocupas espacio minúsculo mientras el universo se extiende sin límite visible. Entonces experimentas visceralmente tu finitud. No eres infinito ni eterno. Tu existencia tiene bordes temporales y espaciales. Comienzas en cierto momento, ocupas cierto lugar, terminarás algún día, pero simultáneamente hay algo en ti que se resiste a la pura finitud. Piensas verdades universales que trascienden tu existencia particular. Buscas sentido absoluto que excede tus circunstancias limitadas. Entonces hay tensión entre la finitud que vives y el anhelo de infinito que habita en ti. El ser humano es un ser finito marcado por limitaciones esenciales. Eres persona corporal con necesidades materiales que no puedes ignorar. Hambre, sed, cansancio, dolor. Todas estas son señales de tu dependencia respecto al mundo físico. Tu conocimiento es parcial porque tu perspectiva es limitada. Nunca captas la totalidad de nada, sino solo aspectos desde tu punto de vista particular. Tu poder es restringido porque no controlas las circunstancias que te determinan. Entonces la finitud no es solo característica externa, sino constitución interna. Una persona corporal, psíquica y espiritual, donde cada dimensión manifiesta finitud específica. Tu cuerpo es vulnerable al daño y la enfermedad. Tu psique es susceptible al sufrimiento emocional y la confusión afectiva. Tu espíritu, aunque abierto a lo universal, permanece limitado en su capacidad de comprensión y realización. Entonces la finitud atraviesa todos los estratos de tu ser sin excepción. No hay refugio donde seas absoluto. Incluso tus más altas actividades espirituales llevan marca de la limitación, con esencia y existencia en el tiempo como rasgos de la contingencia. Tienes esencia humana que determina qué tipo de ser eres, pero esta esencia no garantiza tu existencia. Podrías no haber nacido. Algún día dejarás de existir. Entonces tu existencia es contingente, no necesaria. Dependes de causas que te precedieron y que no controlaste. Esta dependencia radical es humillación ontológica que revela tu no absolutez. No eres fundamento de ti mismo, sino realidad fundada en otro. La divinidad es el ser eterno, sin principio ni fin, mientras tú empiezas a existir en cierto momento y cesarás en otro. Lo divino simplemente es sin transición temporal. La eternidad no es duración infinita, como si fueran millones de siglos, sino modo de ser completamente diferente, donde no hay antes ni después. Todo el ser divino está presente simultáneamente, sin sucesión. Entonces, hay diferencia cualitativa, no solo cuantitativa, entre la temporalidad humana y la eternidad divina, real y esencial, porque su esencia es existir. Vimos esta distinción anteriormente, pero aquí se aplica específicamente a la diferencia entre criatura y creador. Tu esencia no incluye necesariamente la existencia, por eso eres contingente, pero la esencia divina es idéntica a su existir, por eso es necesario. Entonces lo divino no puede no existir mientras que tú existes, solo porque recibes existencia de la fuente, que es existencia por naturaleza, fundamento de todo ser finito, que depende radicalmente de la causa primera,
Cada ente contingente necesita explicación de su existencia. Esta explicación no puede encontrarse en otra cadena infinita de entes contingentes, porque entonces nunca habría razón suficiente. Debe haber ser necesario que existe por sí mismo y causa la existencia de todo lo demás. Entonces la relación entre finito e infinito no es opcional, sino constitutiva. Tu finitud te remite necesariamente al fundamento absoluto. La vida divina es el modelo porque la plenitud absoluta que anhelas existe perfectamente en lo divino. La unidad sin división, el conocimiento sin error, el amor sin egoísmo. Todo lo que buscas imperfectamente está realizado perfectamente en la fuente. Entonces tu vida es imitación deficiente del original. Participación limitada en la plenitud ilimitada. Esta relación de modelo y copia no es humillación sino dignidad, porque indica que tu vocación es asemejarte progresivamente al original. Y la meta de la unión del alma humana con el ser eterno como destino último. Tu finitud no es círculo cerrado sobre sí mismo, sino apertura que busca completarse en lo infinito. El anhelo de absoluto que sientes no es ilusión que debas superar, sino orientación constitutiva hacia tu fin verdadero. Entonces la vida espiritual es camino de aproximación progresiva a la fuente donde tu finitud se abre a la eternidad sin dejar de ser finita pero siendo elevada. La finitud experimenta su límite en cada fracaso de alcanzar plenitud. Cada vez que buscas satisfacción definitiva en bienes finitos, descubres su insuficiencia. Ningún logro temporal llena completamente tu deseo. Entonces la experiencia del límite es simultáneamente frustración y llamado. Frustración porque no encuentras plenitud en lo finito. Llamado porque esta insatisfacción señala hacia lo que podría satisfacer verdaderamente. Y al mismo tiempo se abre al fundamento eterno que la sostiene porque el límite no es muro absoluto, sino umbral. Cuando reconoces tu finitud, honestamente descubres que no eres autosuficiente. Esta es condición de la apertura. Mientras te creas absoluto, permaneces cerrado. Cuando aceptas tu contingencia, te vuelves receptivo a la fuente que te trasciende. Entonces la humildad ontológica es paradójicamente la puerta hacia la trascendencia. Te preguntas de dónde vienes y hacia dónde vas. Estas cuestiones no son curiosidad académica, sino urgencia existencial que surge espontáneamente cuando enfrentas situaciones límite. La muerte de alguien cercano, una enfermedad grave, un fracaso que derrumba tus planes. En estos momentos la pregunta por el fundamento se impone. No puedes evitarla mediante distracciones. Tu conciencia capta algo crucial. No eres absoluto. No te diste la existencia a ti mismo. No controlas los factores fundamentales de tu vida. Entonces hay experiencia directa de la contingencia que no es concepto abstracto, sino vivencia concreta de tu dependencia radical. Los actos de la conciencia muestran que no somos absolutos mediante su propia estructura intencional. Cada vez que conoces algo, admites implícitamente que la verdad no depende de tu voluntad. Hay realidad que te trasciende y a la cual tu conocimiento debe conformarse. Cada vez que reconoces un valor, admites que no lo inventaste, sino que lo descubriste. Hay bien objetivo que te sobrepasa y al cual debes orientar tu conducta. Entonces, incluso tus actos más elevados revelan tu no absolutez. Dependes de verdad que no produces y de bien que no creas, pero apuntan hacia un absoluto como condición de posibilidad de esos mismos actos. Si hay verdad objetiva, debe haber fundamento último de toda verdad. Si hay valor objetivo, debe haber fuente última de todo valor. Tus actos relativos presuponen punto de referencia absoluto,
sin el cual serían imposibles. Entonces, la experiencia de tu limitación contiene simultáneamente indicación de lo ilimitado. Conoces tu finitud precisamente porque tocas horizonte de infinitud que la hace visible. La experiencia del límite impulsa la aspiración al infinito, porque el límite no es solo negación, sino también promesa. Cuando chocas contra tus límites, no simplemente te resignas, sino que buscas trascenderlos. Esta búsqueda no sería comprensible si fueras absolutamente finito sin apertura. Entonces el dinamismo hacia lo infinito está inscrito en tu estructura. Eres inquietud que solo lo absoluto puede aquietar. Pero esta inquietud no es defecto, sino dignidad que te distingue de los seres cerrados en su finitud. Y al ser eterno, que solo puede satisfacer el anhelo más profundo, los bienes finitos proporcionan satisfacciones parciales, pero siempre queda resto insatisfecho. Logras un objetivo y pronto aparece otro. Alcanzas cierto placer, pero luego desaparece dejándote vacío. Entonces hay desproporción entre tus deseos y los objetos, finitos que los frustran. Esta desproporción señala que tu capacidad de desear está ordenada a objeto infinito. Solo la unión con lo eterno podría llenar el vacío que ningún bien temporal llena. La relación entre el ser finito y el ser eterno se vive como búsqueda de fundamento último que da sentido a la existencia fragmentaria. Mientras no encuentras el fundamento, permaneces en inseguridad fundamental. Tus logros son precarios porque no sabes si tienen significado final. Tus sufrimientos son absurdos porque no ves propósito que los justifique. Pero cuando reconoces tu relación con lo eterno, todo cambia de sentido. Lo temporal se ilumina como preparación de lo eterno. Lo fragmentario encuentra coherencia en el todo. De un fundamento último, porque la cadena de causas no puede ser infinita, sin violar el principio de razón suficiente. Si cada ente contingente depende de otro contingente, nunca habría explicación completa. La serie entera de contingentes sería tan necesitada de explicación como cada miembro. Entonces debe existir realidad que no requiere causa porque es fundamento de sí misma. Esta es lo divino no como primer eslabón temporal, sino como sostén permanente de toda la cadena. La unión con la divinidad se realiza como libre entrega personal de tu voluntad a la voluntad divina. No es fusión mística donde pierdes identidad, sino comunión donde mantienes tu persona mientras la armonizas con el absoluto. Esta entrega no es sumisión forzada, sino respuesta libre al reconocimiento de que lo divino es tu bien supremo. Entonces la relación no es solo metafísica, sino también ética y espiritual. Implica decisión de orientar toda tu vida hacia el fundamento que descubriste, a su voluntad, porque reconoces que la sabiduría divina excede infinitamente tu comprensión limitada. Confiar en que lo divino ordena todo hacia el bien, aunque no veas inmediatamente cómo es acto de fe que libera de la angustia del control total. No necesitas comprender cada detalle. Si confías en quien comprende la totalidad, entonces la entrega es paradójicamente liberación. Renuncias al control imposible y recibes paz que viene de estar alineado con el orden fundamental de la realidad. Un niño pequeño actúa impulsivamente, según deseos inmediatos, quiere algo y lo toma sin considerar consecuencias, siente rabia y golpea sin reflexionar. Pero gradualmente, mediante educación, aprende a postergar gratificaciones, a considerar necesidades ajenas, a controlar impulsos.
Este proceso no es solo adquisición de habilidades sociales, sino transformación profunda de su estructura personal. Se vuelve capaz de libertad genuina, que no es simple espontaneidad, sino autodeterminación según valores reconocidos. Entonces, la formación personal es paso de la inmediatez natural a la mediación reflexiva donde eres autor consciente de tu propia vida. La persona humana está llamada a formarse integralmente porque naces con potencialidades que requieren actualización. No vienes al mundo como producto terminado, sino como proyecto que debe realizarse. Tienes capacidades corporales que necesitan desarrollo mediante ejercicio, disposiciones psíquicas que requieren cultivo mediante experiencia emocional rica, apertura espiritual que debe educarse mediante contacto con verdad y valor. Entonces, la formación no es opcional, sino tarea constitutiva de la existencia humana, como unidad de cuerpo, psique y espíritu sin privilegiar artificialmente un aspecto. La educación deficiente enfatiza solo lo intelectual, ignorando lo corporal y lo afectivo, o privilegia lo físico, descuidando lo espiritual. Pero la persona es totalidad que sufre cuando alguna dimensión es negada. Entonces la formación auténtica debe atender simultáneamente las tres capas: cultivar el cuerpo mediante actividad física sana, educar la psique mediante alfabetización emocional, formar el espíritu mediante exposición a belleza, verdad y bondad. La educación auténtica debe tener en cuenta las tres dimensiones sin reduccionismos. Significa proporcionar no solo información intelectual, sino también experiencias que toquen lo afectivo y desafíos que fortalezcan lo corporal. Un currículum completo incluye artes que educan la sensibilidad, deportes que disciplinan el cuerpo, reflexión ética que forma la conciencia moral. Entonces, educar es acompañar el despliegue integral de la persona, no solo transmitir datos que la mente almacena, y no solo la intelectual que la pedagogía moderna frecuentemente absolutiza. Puedes tener estudiante brillante intelectualmente, pero emocionalmente inmaduro e incapaz de relaciones sanas. Puedes tener erudito que conoce muchos hechos, pero no sabe cómo vivir bien. Entonces el conocimiento teórico sin formación afectiva y ética produce desequilibrio. Necesitas sabiduría práctica que integra el conocer con el sentir y el actuar. Esta sabiduría no se enseña mediante lecciones, sino mediante ejemplos vividos y práctica guiada. La vida comunitaria ayuda a actualizar las potencialidades espirituales y éticas que solo emergen en relación. Ciertas virtudes como la justicia, la generosidad, la paciencia, solo pueden desarrollarse en contexto social donde enfrentas necesidades y perspectivas ajenas. El aislamiento impide la maduración de capacidades relacionales que son esenciales para la plenitud humana. Entonces necesitas comunidad no solo por utilidad, sino por necesidad ontológica. Te vuelves plenamente humano, solo en compañía de otros humanos. Porque solo en la interacción descubres dimensiones de ti mismo que permanecerían dormidas en soledad. El egoísta no descubre su egoísmo mientras vive solo. Solo cuando debe compartir se revela su incapacidad de considerar al otro. Entonces la comunidad es espejo que te muestra verdades sobre ti que no verías de otra manera. Es también campo de ejercicio, donde practicas virtudes que de otro modo serían solo abstracciones. La formación personal es un proceso de apropiación libre de valores y de sentido, donde tú decides qué tipo de persona quieres llegar a ser. No es condicionamiento externo que te impone modelos ajenos, sino desarrollo de tu vocación única. Tienes margen de libertad para configurarte según el ideal que reconoces como válido. Entonces, hay creatividad en la formación donde no simplemente
reproduces patrones, sino que produces versión original de humanidad. Tu tarea es llegar a ser quien puedes ser, no copiar a otro. De valores objetivos que descubres, no que inventas arbitrariamente. Tu libertad no es capricho que decide al azar, sino capacidad de responder a llamados reales. Hay valores que reclaman tu reconocimiento independientemente de tus preferencias. La justicia es objetivamente valiosa, aunque te resulte inconveniente. La verdad es objetivamente superior a la mentira, aunque mentir sea más cómodo. Entonces la apropiación libre consiste en alinear tu voluntad con el orden objetivo de valores, no en crear valores desde cero, y de sentido que das a tu vida mediante decisiones fundamentales que la orientan. Puedes vivir reactivamente dejándote llevar por circunstancias, o puedes vivir proactivamente según proyecto consciente. La formación incluye esta dimensión de autodirección donde tomas las riendas de tu biografía, eliges prioridades, defines metas, estableces compromisos. Entonces te vuelves autor de tu vida, no solo personaje en drama escrito por otros. Esta autoría es responsabilidad pesada, pero también dignidad máxima. Un coro canta una sinfonía compleja. Cada voz tiene su parte específica que debe ejecutar con precisión. El bajo sostiene la estructura armónica. El tenor lleva la melodía principal. El soprano agrega ornamentación brillante. Ninguna voz sola produce la belleza del conjunto, pero la suma mecánica tampoco es suficiente. Se requiere escucha mutua donde cada cantante ajusta su volumen y timing según lo que escucha de los demás. Entonces, emerge algo que trasciende las contribuciones individuales. Hay creación colectiva donde el todo es genuinamente más que la suma de las partes, porque hay cooperación orgánica, no simple agregación. Esta es imagen de comunidad auténtica. Mediante la empatía, las personas buscan caminos de alteridad reconociendo al otro como sujeto, no como objeto. La empatía no es solo capacidad cognitiva, sino impulso ético que te motiva a considerar las necesidades ajenas. Cuando captas empáticamente el sufrimiento del otro, surge naturalmente deseo de aliviarlo. Entonces, la empatía es puente desde el egocentrismo hacia la solidaridad. Te saca de tu encierro abriéndote a perspectivas diferentes que enriquecen tu comprensión del mundo. Y de solidaridad porque el reconocimiento empático exige respuesta práctica. No basta sentir compasión si no actúas para ayudar. La empatía genuina se traduce en compromiso donde tu bien está ligado al bien del otro. Ya no son dos proyectos separados, sino proyecto común donde el florecimiento de cada uno contribuye al florecimiento de todos. Entonces la solidaridad no es altruismo heroico, sino consecuencia natural de comprender que estás vinculado esencialmente con otros. Generando comunidad que es más que simple asociación de intereses, puedes tener grupo donde las personas cooperan solo porque cada una obtiene beneficio individual, pero la comunidad auténtica trasciende el cálculo utilitario. Hay vínculos que persisten incluso cuando no hay ganancia inmediata. Hay lealtades que sobreviven a las crisis. Entonces, la comunidad se funda en reconocimiento mutuo de dignidades, no en intercambio de servicios, aunque el intercambio también ocurra. La comunidad auténtica no anula la singularidad de cada miembro, sino que la potencia mediante el contraste fecundo con otras singularidades. En comunidad homogénea, donde todos son idénticos, no hay riqueza. Pero cuando personas diferentes con talentos complementarios se unen, cada una aporta lo que las otras no tienen. Entonces la diversidad es riqueza, no amenaza. Tu individualidad florece plenamente cuando encuentra otras individualidades que la complementan, revelándole dimensiones que sola no descubriría.
sino que la potencia, porque en diálogo con otros descubres aspectos de ti mismo que permanecían latentes. El artista descubre su vocación cuando encuentra comunidad que valora su arte. El pensador desarrolla sus ideas mediante debate con otros pensadores. Entonces, la comunidad no es obstáculo para la realización individual, sino condición de ella. Te vuelves más plenamente tú mismo, en relación, no en aislamiento. En una coparticipación de sentido, donde todos comparten orientación hacia valores comunes, la comunidad auténtica se unifica no por imposición externa, sino por adhesión libre de todos a bienes que reconocen como valiosos. Puede ser comunidad científica unida por amor a la verdad, comunidad artística unida por búsqueda de belleza, comunidad religiosa unida por aspiración a lo divino. Entonces hay objetivos compartidos que trascienden los intereses particulares, dando cohesión al grupo. La vida espiritual compartida funda vínculos que superan el mero interés porque toca las dimensiones más profundas de la existencia personal. Cuando compartes con otros la búsqueda de verdad, la lucha por justicia, la aspiración a santidad, los vínculos que se forman son diferentes de las amistades basadas en placer o utilidad. Hay comunión que resiste las pruebas porque está arraigada en lo más fundamental. Entonces, la comunidad espiritual tiene solidez que las asociaciones superficiales no tienen. Por eso, la persona se realiza plenamente solo en la relación comunitaria donde encuentra el contexto apropiado para actualizar todas sus capacidades. En soledad puedes desarrollar algunas dimensiones, pero otras requieren el encuentro. La justicia solo se practica con otros. El amor solo florece en relación. La comunicación requiere interlocutor. Entonces, la vida comunitaria no es lujo opcional, sino necesidad ontológica. Eres constitutivamente ser con otros y te realizas plenamente solo cuando esta dimensión relacional encuentra expresión concreta en comunidades vivas, donde das y recibes en reciprocidad fecunda. Un médico entra a la habitación de un paciente terminal. Podría limitarse a revisar los signos vitales, ajustar medicamentos, registrar datos en la historia clínica. Todo esto manteniendo distancia profesional que lo protege emocionalmente. Pero en lugar de eso, se sienta junto a la cama, mira a los ojos del paciente, escucha sus miedos sobre la muerte que se acerca. En ese momento no es solo técnico aplicando procedimientos, sino ser humano, reconociendo a otro ser humano en su vulnerabilidad. Esta capacidad de percibir la experiencia ajena desde dentro transforma completamente el carácter de la relación. Ya no hay sujeto tratando objeto, sino encuentro entre dos personas donde ambas se reconocen mutuamente como centros de vivencias que merecen respeto absoluto. La empatía permite percibir las vivencias ajenas, manteniendo claridad sobre su carácter propio sin confusión. Cuando el médico capta empáticamente, el miedo del paciente no se aterroriza. Él mismo, como si el miedo fuera suyo, mantiene distancia que le permite ayudar efectivamente. Pero tampoco es indiferencia fría porque genuinamente accede a la experiencia del otro. Entonces hay equilibrio delicado entre proximidad que permite comprensión y distancia que preserva objetividad. Este equilibrio es esencial para la acción ética, efectiva que ni se pierde en fusión emocional ni se encierra en frialdad calculadora, respetando su carácter propio, porque la empatía auténtica no impone interpretaciones externas sobre la experiencia ajena. El peligro es proyectar tu propia manera de vivir sobre el otro, asumiendo que siente como tú sentirías en su lugar. Pero cada persona experimenta las situaciones desde su historia única.
sus valores particulares, su sensibilidad específica. Entonces la empatía genuina requiere humildad de reconocer que el otro puede vivir las cosas de manera diferente a como tú las vivirías. Debes captar su vivencia en sus propios términos, no traducida a los tuyos. Es un acto espiritual porque trasciende el nivel puramente psicológico de contagio emocional. Puedes contagiarte del miedo ajeno mediante simple imitación automática, como cuando el bostezo se propaga. Pero esto no es empatía, sino resonancia mecánica. La empatía verdadera implica acto intencional, donde diriges tu atención hacia el otro con propósito de comprenderlo. Entonces hay dimensión de libertad y responsabilidad. Eliges empatizar o permanecer indiferente. Esta elección tiene carácter moral porque afecta tu relación con el otro, ligado al ámbito de los valores y de la dignidad humana, porque empatizar es reconocer que el otro es portador de valores. Cuando captas empáticamente su sufrimiento simultáneamente, reconoces que su sufrimiento importa objetivamente. No es solo sensación desagradable, sino mal que clama por ser remediado. Entonces la empatía te abre al orden de valores, mostrándote que las experiencias ajenas tienen peso moral, no solo psicológico. Su dolor es razón para actuar, no solo estímulo que percibes. Reconocer al otro como persona semejante implica verlo como igual en dignidad fundamental, aunque tengan diferencias de capacidades, logros, circunstancias. Hay igualdad básica, que consiste en ser ambos sujetos conscientes con interioridad, libertad, apertura a valores. Entonces no puedes tratar al otro como medio para tus fines, sin violentar esta dignidad compartida. La empatía hace visible esta igualdad fundamental que los roles sociales frecuentemente ocultan. Implica reconocerle los mismos derechos universales que reclamas para ti mismo. Si exiges respeto para tu autonomía, debes respetar la autonomía ajena. Si defiendes tu derecho a no sufrir daño injusto, debes abstenerte de dañar injustamente a otros. Entonces hay reciprocidad fundada en la similitud estructural que la empatía revela. El otro tiene las mismas necesidades básicas, los mismos anhelos fundamentales, las mismas capacidades esenciales que tú. Esta similitud genera obligaciones simétricas. La empatía auténtica se convierte en el fundamento de una ética de la convivencia, porque proporciona motivación emocional para el comportamiento moral. Los mandatos abstractos son débiles si no conectan con tu afectividad, pero cuando empalizas el sufrimiento que causarías con cierta acción, surge rechazo visceral que te detiene. Entonces la empatía no solo te informa sobre el otro, sino que te mueve a actuar considerando su bien. Es fuente tanto de conocimiento moral como de motivación para cumplir lo que conoces. Las implicaciones prácticas transforman profesiones enteras cuando se toma en serio. La medicina recupera dimensión humana que la tecnología amenazaba eclipsar. La educación se centra en el estudiante como persona, no como recipiente de información. La justicia considera el impacto humano de las sentencias, no solo su corrección legal. Entonces la empatía no es sentimentalismo que debilita la razón, sino complemento necesario que la enriquece, dándole contenido concreto. Enfrentas una decisión difícil. Puedes elegir el camino seguro que te mantiene cómodo o el camino arriesgado que podría llevarte a mayor plenitud. Nadie puede decidir por ti. Esta elección es radicalmente tuya, pero sabes que lo que decidas tendrá consecuencias duraderas, no solo externas en tu vida práctica, sino internas en tu estructura personal. Cada elección te configura volviéndote cierto tipo de persona. Si eliges la cobardía repetidamente, te vuelves cobarde, no solo en acciones, sino en carácter.
Si eliges la valentía, te fortaleces estructuralmente. Entonces tus decisiones no son neutras respecto a quién eres. Tienes poder real de autoconfiguración, que es simultáneamente libertad y carga terrible. La persona decide qué potencialidades actualizar entre las múltiples posibilidades que posee. Tienes capacidad de desarrollar habilidades artísticas o científicas o atléticas, pero no puedes desarrollar todas igualmente porque el tiempo y la energía son limitados. Entonces, cada elección de cultivar algo implica renuncia a cultivar otras cosas. Esta es tragedia de la finitud, donde actualizar una posibilidad significa dejar otras en estado potencial. Pero es también gloria de la libertad que puedes elegir qué camino seguir según tus valores y vocación, o dejar inactivas permitiendo que se atrofien por falta de uso. Las capacidades que no ejerces se debilitan progresivamente hasta casi desaparecer. Si tienes talento musical pero nunca practicas ese talento, languidece. Entonces hay responsabilidad no solo por lo que haces, sino también por lo que omites hacer. Los pecados de omisión son reales, porque dejar morir capacidades que podrías haber desarrollado es forma de empobrecimiento autoinfligido. En su vida, porque las decisiones tienen efectos acumulativos que se sedimentan. Tu personalidad actual es resultado de miles de microdecisiones previas que te fueron configurando gradualmente. No llegaste a ser quien eres por casualidad, sino mediante serie de elecciones que tomaste o que otros tomaron por ti cuando eras menor. Entonces hay continuidad biográfica donde el pasado determina parcialmente el presente, aunque siempre queda margen para cambiar de dirección. Cada elección configura o desfigura la propia estructura personal dependiendo de si se alinea con tu naturaleza y vocación. Hay decisiones que te armonizan integrando tus diversas dimensiones en unidad coherente. Hay otras que te fragmentan creando contradicciones internas. Cuando actúas contra tus valores profundos, generas disonancia que daña tu integridad. Cuando actúas según tu vocación genuina, produces armonía que te fortalece. Entonces no todas las elecciones son equivalentes. Hay criterio objetivo de buenas y malas elecciones fundado en la estructura de la persona. La libertad está siempre vinculada a la responsabilidad, porque puedes elegir pero no puedes evadir las consecuencias. Esta es diferencia entre libertad humana y simple indeterminación. Una piedra que rueda montaña abajo no es libre, aunque su trayectoria no esté completamente determinada. Tú eres libre porque puedes elegir con conciencia de lo que haces. Pero esta conciencia trae responsabilidad. Debes responder por tus elecciones ante ti mismo, ante otros, ante los valores objetivos que reconoces. Frente a los valores objetivos que juzgan tus decisiones, no creas los valores mediante tu elección, sino que los descubres como realidades que te preceden. Tu libertad consiste en alinearte con ellos, o contradecirlos, pero no en constituirlos. Cuando eliges la injusticia, sabes que es injusta, aunque la elijas. Entonces la libertad no es arbitraria, sino responsable ante orden de valores que la limita y orienta. Hay libertad para el mal, pero esta es libertad deficiente, no plenitud de la libertad. Y a los otros cuyas vidas afectas mediante tus acciones, no eres isla aislada, sino nudo en red de relaciones donde tus decisiones impactan a otros. Cuando rompes una promesa, dañas la confianza del otro. Cuando actúas generosamente, enriqueces su vida. Entonces tu responsabilidad se extiende más hacia allá, de ti mismo.
Debes considerar cómo tus elecciones afectan el bien de la comunidad donde participas. Esto limita tu libertad, pero es limitación que la dignifica porque reconoce la realidad de los vínculos. Por eso la biografía de cada uno es una obra parcialmente libre, donde eres coautor, no autor único. Hay determinaciones que no elegiste como tu herencia genética, tu época histórica, tu familia de origen. Estos son elementos dados que no controlaste, pero dentro de estos límites hay margen real de libertad para configurarte. Entonces tu vida es colaboración entre lo dado y lo elegido, entre necesidad y libertad, entre lo que recibes pasivamente y lo que produces activamente mediante decisiones conscientes. Sobre una base común que compartes con toda la humanidad, todos tienen la misma estructura tripartita de cuerpo, psique y espíritu. Todos enfrentan las mismas preguntas fundamentales sobre sentido, muerte, amor. Todos están abiertos al mismo orden de valores objetivos. Entonces hay universalidad que funda la posibilidad de comprensión mutua. Pero sobre esta base común, cada uno construye edificio único mediante elecciones libres que nadie puede repetir exactamente. Dos corrientes filosóficas parecían incompatibles. Por un lado, la fenomenología moderna, que describía estructuras de la conciencia mediante análisis riguroso de la experiencia vivida. Por otro lado, la metafísica medieval, que preguntaba por el ser, la esencia, la existencia mediante argumentos abstractos heredados de tradiciones antiguas. Algunos pensadores modernos rechazaban la metafísica como especulación vacía. Algunos defensores tradicionales desconfiaban de la fenomenología como subjetivismo relativista. Pero hay momento donde alguien muestra que estas dos aproximaciones pueden dialogar fecundamente, que la fenomenología puede enriquecer la metafísica proporcionándole análisis concretos de la experiencia humana, que la metafísica puede completar la fenomenología ofreciéndole fundamento ontológico que la pura descripción no alcanza. En la obra que integra ambas tradiciones, se articula la fenomenología con la metafísica sin traicionar ninguna. El método descriptivo fenomenológico se aplica a cuestiones metafísicas tradicionales, mostrando que no son solo construcciones abstractas, sino que tienen raíz en experiencia vivida. La distinción entre esencia y existencia no es solo concepto escolástico, sino que refleja estructura que puedes captar fenomenológicamente cuando reflexionas sobre tu propia contingencia. Entonces hay traducción donde los conceptos metafísicos recuperan vida al conectarse con experiencias concretas que los fundamentan. Toma la distinción esencia-existencia que es central en el pensamiento clásico. En los seres contingentes, lo que son no garantiza que existan. Tu esencia humana define tu naturaleza, pero no incluye necesariamente tu existencia actual. Podrías no haber nacido. Entonces hay separación real entre estos dos principios. Esta distinción no es solo artificio teórico, sino que corresponde a experiencia fenomenológica de tu contingencia. Cuando sientes la fragilidad de tu existencia, captas que no eres necesario, y la orienta a la relación criatura-creador desde perspectiva personal. La distinción metafísica se vuelve fundamento de relación existencial. Reconoces que tu existencia es don que recibes, no propiedad que posees. Entonces hay gratitud fundamental que surge cuando comprendes tu dependencia radical. La metafísica deja de ser ejercicio especulativo y se convierte en camino de comprensión de tu situación ante lo divino. Entonces hay integración donde lo abstracto se concretiza y lo concreto se profundiza. La persona humana es una criatura finita con todas las limitaciones que esto implica. Tu conocimiento es parcial, tu poder es restringido.
Tu vida es temporal. Estas son marcas de tu condición creada que te distinguen radicalmente del Creador. Entonces hay humildad metafísica que reconoce el abismo ontológico entre finito e infinito. No eres semidivino, sino radicalmente dependiente. Pero esta dependencia no es humillación, sino verdad que te libera de la ilusión de autosuficiencia, que participa del ser eterno divino mediante relación de dependencia causal y apertura intencional. Participas porque tu existencia deriva de la fuente de todo ser. No eres completamente ajeno a lo divino, sino imagen deficiente del original. Entonces hay similitud que permite conocimiento y relación. Pero es similitud en la diferencia donde la distancia nunca se elimina. Participas sin identificarte. Eres como lo divino sin ser lo divino. Esta es estructura de la analogía que permite predicar el ser de ambos sin equivocidad ni univocidad. De este modo, la fenomenología se abre a una filosofía cristiana sin perder su rigor metodológico. La descripción fenomenológica de la experiencia religiosa muestra estructuras que pueden dialogar con la revelación. La vivencia de la presencia divina puede ser descrita fenomenológicamente sin reducirse a proyección psicológica. Entonces hay legitimidad de la experiencia religiosa que la fenomenología reconoce. No juzga la verdad de la revelación porque eso excede su método, pero muestra que la experiencia de lo divino tiene estructura propia que merece ser estudiada. Del ser personal que se realiza en relación con otros y con lo divino, la persona no es sustancia aislada, sino nudo de relaciones constitutivas. Te vuelves quien eres mediante vínculos con otros humanos y mediante apertura a lo absoluto. Entonces la antropología fenomenológica se completa con teología que muestra tu destino último como unión con lo divino. Hay continuidad desde el análisis descriptivo hasta las preguntas últimas sobre sentido y trascendencia. La fenomenología prepara el camino que la metafísica cristiana recorre. Un matemático trabaja durante horas demostrando un teorema complejo. Cada paso sigue reglas lógicas estrictas. No hay espacio para intuiciones vagas ni saltos injustificados. La demostración es cadena de inferencias donde cada eslabón se deriva necesariamente del anterior. Esta es la belleza de la razón pura que construye certezas mediante rigor metódico. Pero este mismo matemático tiene otra experiencia completamente diferente cuando reza por las mañanas. Ahí no hay argumentos ni deducciones, sino silencio receptivo donde algo se comunica sin palabras. Hay presencia que siente sin poder demostrar. Entonces parece que vive en dos mundos incompatibles: el mundo de la lógica clara y el mundo de la experiencia mística que escapa a toda formulación precisa. Mantiene la seriedad lógica del método fenomenológico sin concesiones a la vaguedad. La descripción de las estructuras de la conciencia debe ser rigurosa. Los conceptos deben estar claramente definidos. Los análisis deben seguir procedimientos verificables. Entonces no hay abandono de la razón ni apología de la confusión. El pensamiento filosófico conserva su carácter sistemático, donde cada afirmación debe ser justificada, cada distinción debe ser precisa, cada argumento debe ser válido. La mística no es excusa para el pensamiento descuidado. Sin embargo, reconoce la importancia decisiva de la experiencia mística, porque hay dimensiones de la realidad que la razón analítica sola no alcanza. Puedes estudiar lo divino mediante argumentos metafísicos, deduciendo sus atributos desde principios generales, pero esto no es lo mismo que encontrarte con lo divino en experiencia directa. La diferencia es como estudiar descripciones del mar versus sumergirte en el océano. Ambos conocimientos son legítimos pero diferentes.
Entonces, la experiencia mística no sustituye la reflexión racional, pero tampoco puede ser sustituida por ella. Para comprender al ser eterno, porque lo divino no es solo objeto de especulación teórica, sino realidad viva que se comunica, hay modalidad de conocimiento por connaturalidad, donde conoces mediante unión afectiva, no solo mediante conceptos abstractos. Cuando amas a alguien, lo conoces de manera diferente que cuando solo estudias su biografía. Del mismo modo, quien se une místicamente a lo divino tiene acceso a dimensiones que la teología racional no captura. Entonces, la mística es forma de conocimiento, no irracionalidad. La razón y la experiencia mística no se excluyen como si debiera elegirse entre ellas. No es cuestión de razón o mística, sino de razón y mística en colaboración fecunda. La razón sin experiencia es vacía porque permanece en abstracciones, sin contacto con la realidad viva. La experiencia sin razón es ciega, porque carece de criterios para discernir lo auténtico de lo ilusorio. Entonces necesitas ambas, donde cada una corrige y complementa a la otra en dialéctica permanente, sino que se exigen mutuamente porque cada una necesita lo que la otra ofrece. La razón exige experiencia como verificación de sus conceptos. No puedes construir toda la teología desde el sillón sin contacto con la vida espiritual concreta. Tus teorías sobre lo divino deben confrontarse con experiencias vividas que confirman o corrigen tus ideas. Inversamente, la experiencia mística exige razón para ser interpretada correctamente. No toda experiencia extraordinaria es genuinamente divina. Necesitas discernimiento racional que distingue lo auténtico de las proyecciones psicológicas o las ilusiones. La unidad entre la verdad racional y la experiencia de lo divino estructura todo el pensamiento maduro. No hay dos verdades separadas, sino una sola verdad que puedes aproximar desde dos caminos convergentes. La vía ascendente de la razón que parte de las criaturas y concluye la existencia del Creador. La vía descendente de la revelación donde lo divino se comunica directamente. Ambas vías deben converger porque si hay contradicción, entonces o razonaste mal o malinterpretaste la experiencia. Entonces, el ideal es integración donde cultivas simultáneamente el rigor intelectual y la apertura contemplativa. Eres pensador serio que no acepta afirmaciones sin justificación, pero también eres buscador que se abre a lo que trasciende la comprensión racional. Esta doble actitud es difícil, porque la tentación es refugiarse en uno de los extremos. Algunos se encierran en racionalismo que niega toda experiencia que no cabe en sus esquemas. Otros se abandonan a emocionalismo que desprecia la razón como obstáculo. Pero la madurez espiritual requiere mantener la tensión creativa entre ambos polos. Te preguntas por qué existes. Esta no es curiosidad académica, sino inquietud existencial que surge en momentos de crisis cuando tus rutinas se desmoronan. Pierdes un trabajo que definía tu identidad, una relación importante termina, un proyecto en el que invertiste años fracasa. Entonces las preguntas fundamentales se imponen. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? ¿Hay algún propósito que unifique todos mis esfuerzos dispersos? Estas preguntas revelan búsqueda de sentido que no es opcional sino constitutiva de la existencia humana. No puedes vivir plenamente sin dirección. Necesitas orientación que organice tus prioridades, dándole coherencia a tu biografía. Cada persona tiene una vocación propia que no es genérica, sino única e intransferible. No se trata solo de elegir profesión entre opciones disponibles. La vocación es más profunda que la carrera, porque toca tu identidad fundamental. Es llamado a ser cierto tipo de persona,
no solo a realizar ciertas actividades. Entonces, dos médicos pueden tener la misma profesión, pero vocaciones diferentes. Si uno está llamado a servir a los pobres, mientras otro está llamado a investigar enfermedades raras, la vocación especifica no solo qué haces, sino cómo y por qué lo haces, que unifica su historia dándole continuidad narrativa, donde los eventos dispersos cobran sentido. Sin vocación, tu vida es serie desconectada de episodios aleatorios. Con vocación, los eventos se organizan como capítulos de una historia coherente. Incluso los fracasos y los desvíos pueden integrarse como preparación o como lecciones necesarias. Entonces la vocación es hilo conductor que atraviesa tu biografía unificándola. Te permite ver tu vida no como caos, sino como trama con desarrollo, aunque no siempre comprendas inmediatamente el significado de cada escena. El descubrimiento de esa vocación se da en diálogo, porque no la inventas arbitrariamente, sino que la descubres mediante proceso. Hay dimensión de escucha donde prestas atención a señales internas y externas. Tus talentos naturales sugieren direcciones. Tus pasiones profundas indican valores que te importan genuinamente. Las circunstancias abren o cierran puertas. Entonces, el discernimiento vocacional es arte de interpretar estos múltiples factores sin forzar una respuesta prematura, con lo divino que te llama mediante impulsos interiores y signos externos. Si hay creador con plan para cada criatura, entonces tu vocación no es solo tu proyecto, sino respuesta a llamado que viene de más allá allí de ti. Hay dimensión de receptividad, donde no solo decides qué quieres ser, sino que descubres qué estás siendo llamado a ser. Esta receptividad no es pasividad, sino apertura activa que requiere silencio interior para escuchar la voz que fácilmente se pierde en el ruido de las opiniones ajenas y las expectativas sociales. Y con los otros cuyas necesidades y reconocimientos te orientan, no descubres tu vocación en aislamiento, sino en comunidad. Otros reconocen talentos en ti que tú no veías. Las necesidades del mundo te interpelan mostrándote dónde puedes contribuir. Entonces hay dimensión social del discernimiento donde consideras no solo tus preferencias privadas, sino también el bien común. Tu vocación debe armonizar tu realización personal con tu contribución al mundo compartido. Vivir la vocación es encontrar el sentido último, porque cuando actúas según tu llamado profundo, experimentas plenitud que ningún logro externo puede dar. Puedes tener éxito mundano, haciendo lo que no corresponde a tu vocación y sentir vacío fundamental. Puedes enfrentar dificultades siguiendo tu vocación y experimentar paz profunda. Entonces, el sentido no viene del resultado medible, sino de la congruencia entre tu ser y tu actuar. Vives auténticamente cuando lo que haces expresa lo que eres llamado a ser. De la propia vida, porque el sentido no es algo que impones desde fuera, sino que descubres desde dentro. Tu existencia no es absurda, esperando que tú le inventes significado arbitrario. Tiene dirección inscrita en tu estructura que debes descifrar. Entonces el sentido es simultáneamente descubierto y construido. Descubierto porque está ahí como posibilidad real. Construido porque debes actualizarlo mediante decisiones libres que nadie puede tomar por ti. La fidelidad a esta llamada conduce a la plenitud personal, porque realizas las potencialidades específicas que te definen. Cada persona tiene configuración única de talentos, pasiones, circunstancias. Tu vocación es el modo específico como puedes florecer dadas estas condiciones particulares. Entonces, la fidelidad vocacional no es sacrificio de tu felicidad, sino camino hacia ella.
aunque requiera renuncia a posibilidades incompatibles con tu llamado central, y a la vida eterna, porque tu vocación temporal prepara tu destino definitivo. Si estás llamado a cierta misión en esta vida, es porque esa misión te configura para tu realización última más allá de la muerte. Entonces hay continuidad donde lo que construyes aquí no se pierde, sino que se transforma. Tu vocación terrena es aprendizaje para tu vocación celestial, que consiste en ser plenamente quien fuiste creado para ser en comunión perfecta con lo divino y con todos los que alcanzaron su plenitud. ¿Qué permanece cuando termina una vida dedicada al pensamiento? No solo libros que ocupan espacio en bibliotecas académicas, sino ideas que transforman cómo las personas se comprenden a sí mismas, conceptos que se vuelven herramientas para navegar la existencia, preguntas que siguen resonando porque tocan aspectos fundamentales de la condición humana. Este pensamiento sobre la persona, la empatía, la comunidad, la relación con lo absoluto, ofrece recursos para enfrentar desafíos contemporáneos que en el fondo son variaciones de preguntas perennes sobre identidad, alteridad, sentido. Entonces el legado no es doctrina muerta, sino pensamiento vivo que cada generación puede apropiar creativamente. Ofrece una antropología profunda contra los reduccionismos que empobrecen al ser humano. En época donde las neurociencias amenazan reducir la persona a procesos cerebrales, donde el determinismo genético niega la libertad, donde el individualismo fragmenta la comunidad, este pensamiento afirma la complejidad irreductible de la persona como unidad de cuerpo, psique y espíritu. Entonces hay resistencia a las simplificaciones que pretenden explicar exhaustivamente al humano mediante una sola ciencia. Las ciencias empíricas aportan conocimientos valiosos, pero no capturan la totalidad. Biológicos que reducen al ser humano a organismo sometido completamente a leyes naturales. El materialismo científico explica la conducta humana mediante química cerebral y genes. Esta explicación captura aspectos reales, pero pierde la dimensión espiritual donde reconoces valores objetivos, tomas decisiones libres, buscas sentido último. Entonces el reduccionismo biológico es verdad parcial que se convierte en falsedad cuando pretende ser verdad total. Necesitas antropología más amplia que integre lo biológico sin reducir todo a ello. O psicológicos que disuelven la persona en flujo de estados mentales sin sustrato permanente. Algunas corrientes psicológicas niegan la identidad personal estable tratándola como ficción útil, pero esta negación contradice la experiencia de continuidad biográfica donde eres el mismo a través de cambios. Entonces hay núcleo personal que permanece aunque tus estados mentales varíen. Necesitas reconocer tanto la permanencia como el cambio sin absolutizar ninguno de los polos. Sitúa la empatía en el centro de la vida ética, transformando cómo comprendes tus obligaciones morales. La ética tradicional enfatizaba reglas abstractas que debías obedecer por deber racional, pero esta ética es fría porque no toca la afectividad. La empatía proporciona fundamento experiencial donde el reconocimiento del otro como sujeto genera motivación genuina para actuar moralmente. Entonces la ética se humaniza volviéndose respuesta afectiva a la presencia del otro, no solo cumplimiento de normas externas. Y comunitaria porque revela que te realizas solo en relación, no en aislamiento. El individualismo moderno celebra la autonomía absoluta como ideal, pero este ideal es ilusión. Necesitas otros no solo instrumentalmente para satisfacer necesidades, sino constitutivamente para llegar a ser persona plena. Entonces la comunidad no es restricción de tu libertad, sino condición de tu florecimiento.
Esta visión desafía tanto el colectivismo, que anula la individualidad, como el individualismo, que niega la dimensión social. Integra la fenomenología moderna y la metafísica clásica, mostrando que no son incompatibles. El diálogo entre tradiciones que parecían opuestas produce síntesis donde cada una enriquece a la otra. La fenomenología aporta análisis concretos de la experiencia vivida que la metafísica necesita como fundamento. La metafísica aporta preguntas sobre el fundamento último que la fenomenología necesita para completarse. Entonces hay modelo de cómo tradiciones diferentes pueden colaborar en lugar de simplemente oponerse. En una visión unitaria de la persona que respeta su complejidad sin fragmentarla, todos los aspectos están presentes: lo corporal, lo psíquico, lo espiritual, lo individual, lo social, lo temporal, lo eterno. Ninguna dimensión es sacrificada en favor de otra, sino que todas se integran en comprensión holística, donde la persona es misterio inagotable, que ninguna ciencia particular puede capturar completamente. Entonces, hay humildad intelectual que reconoce límites de cada aproximación parcial. Su pensamiento sigue siendo fecundo para los debates actuales, porque las preguntas permanecen. ¿Cómo comprender la dignidad humana cuando la tecnología permite manipular la vida? ¿Cómo fundamentar los derechos universales en época de relativismo cultural? ¿Cómo construir comunidades auténticas cuando predomina el individualismo? Todas estas son cuestiones donde este legado ofrece recursos conceptuales, no respuestas mecánicas que simplemente aplicas, sino principios que debes pensar creativamente según tu contexto. Sobre la dignidad humana que no depende de capacidades, sino de estructura ontológica. Eres valioso por ser persona, no por lo que produces o por las funciones que cumples. Entonces, incluso cuando pierdes capacidades por enfermedad o edad, tu dignidad permanece intacta. Esta afirmación tiene consecuencias prácticas para bioética, políticas sociales, derecho. Protege a los más vulnerables contra instrumentalización. La alteridad como apertura constitutiva, donde el otro no es problema epistemológico, sino realidad originaria. No empiezas encerrado en ti mismo, debiendo luego demostrar la existencia de otros. Estás desde el inicio en relación. Entonces el solipsismo es falso problema. Pero esto no significa fusión donde pierdes identidad. Mantienes tu centro mientras estás abierto al otro. Esta tensión entre diferenciación y relación caracteriza la existencia personal auténtica y el fundamento último del ser, que no es pregunta obsoleta sino inquietud permanente. Mientras haya seres contingentes que se pregunten ¿por qué existen?, habrá búsqueda del fundamento absoluto. Las respuestas varían según épocas, pero la pregunta permanece. Entonces, el pensamiento que integra análisis fenomenológico de la experiencia humana con reflexión metafísica sobre el ser absoluto ofrece camino donde la filosofía no se cierra en inmanencia, ni se pierde en especulación vacía, sino que mantiene tensión fecunda entre lo finito y lo infinito, entre la experiencia concreta y la pregunta última.